Bueno, avancemos con el segundo bloque del punto 3 de la bolilla 7. eh, y aquí vamos a ver, yo en el espacio de mi comisión ya le subí a los alumnos, ¿verdad? Un resumen con toda la legislación aplicable en la materia, en la bolilla 7, 8 y 9 incluso, pero en este caso puntual también incorporamos algunos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿verdad? Porque, como les adelanté en el video anterior, aquí tenemos algunas figuras que o no están directamente reguladas en la ley 11.683 de procedimiento nacional, sí lo están en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿verdad? Para lo cual siempre usamos la misma metodología, chicos, lo que no está en la 11.683, supletoriamente voy a las normas de fondo del derecho privado sin ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, vamos a hacer especificación de las que nos pide el programa, incorporaremos alguna más por ahí que ustedes seguramente conocen, ¿verdad? Y aquí, para empezar este bloque y para efectos de establecer lo que en definitiva está en cierta manera relacionado con lo del pago que vimos anteriormente, es el supuesto del artículo 942 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando regula el instituto de la dación en pago. La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la deudada. No tenemos aquí regulación específica, digo, en la ley. Es un supuesto que, sin embargo, por esta aplicación supletoria que ya mencioné, puede ser de aplicación en materia tributaria. Como ya dijimos, la forma común es a través de la entrega de sumas de dinero, sobre todo atento de qué manera tiene el Estado que cumplir con sus obligaciones, es decir, con la satisfacción de las necesidades públicas. Pero habíamos comentado ya que eventualmente podía existir lo que habíamos denominado en pago en especie. Bueno, aquí tenemos esta definición por la cual habría sustento si mediante regulación normativa específica el acreedor, en este caso el Estado, prevé que la obligación se tenga por cumplida con una obligación que sea diversa de la deudada. Digo, en principio la obligación es para ser cancelada en dinero de curso nacional además, pero digo, podría aceptarse el pago con otro tipo de prestación de servicios o bienes. Pero bueno, tiene que haber una regulación específica para el caso de la dación en pago. Hay antecedentes, hubo algunos en la provincia de Buenos Aires, allá por el 2002, 2003. Recordarán ustedes algunas zapatillas que traían el nombre del entonces gobernador, pero bueno, digo, más allá de lo anecdótico, eso era un supuesto de dación en pago, dado que la empresa que pagó con esas zapatillas su deuda lo era precisamente porque debía impuestos, ¿verdad? Lo mismo pasó con los conocidos patacones, esa letra que habíamos mencionado también oportunamente cuando hicimos referencia a crédito público, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, también quien confeccionó físicamente esas letras era la empresa Chicone, en ese momento, una empresa privada que se encargaba precisamente de ese tipo de tareas y que tenía deuda con el fisco provincial y que la canceló a través de precisamente, o parte de ella, a través de la emisión física, la confección física de esos patacones. En tiempos más cercanos, hasta hace poco tiempo, estuvo vigente la posibilidad de cancelar deudas con la FIP a nivel nacional para aquellas empresas que prestan servicio de telecomunicación, ya sea televisión, satelital, gráfica, a través de la concesión de espacios publicitarios al Estado Nacional para dar cumplimiento a la difusión de los actos de gobierno, ¿verdad? Bueno, había empresas que debían impuestos a la FIP
y que lo fueron cancelando, lo fueron aceptando esta cancelación total o parcial a través de la concesión de esos espacios publicitarios que utilizaba gratuitamente el gobierno, y el costo de ese servicio para poder hacer esa publicidad se descontaba de la deuda. Así funciona entonces un poquito esto también de la dación en pago para redondear el tema, pero siempre se necesita regulación específica. En principio no lo hay en materia tributaria, digo, está establecido en el 942, habrá que, para su aplicación en nuestro métier, ¿verdad? Habrá que tener una regulación específica para que esto sea viable. Ahora bien, pasamos a la segunda cuestión en este video, que ya estamos hablando de la compensación. Ustedes recuerdan, lo define el 921 del Código Civil y Comercial, no hay definición específica en tributario. La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Ojo con esto, porque el tema de la causa en nuestra materia tiene alguna cuestión o alguna miga que tiene que ver con el alcance de la compensación, sobre todo a nivel nacional. ¿Qué quiero decirles, chicos? Para empezar, que la compensación, que como ustedes saben, luego el límite de la compensación es hasta la suma de la menor, luego esa compensación, que puede ser no total, habrá un saldo acreedor o deudor según el caso, pero digo, la compensación tiene que ver con la causa en nuestra materia, porque a nivel nacional se ha discutido desde un punto de vista literal de la ley, que desde ya adelanto, y como me remito a la legislación que les indiqué ya oportunamente, digo, en nuestra materia, en el ámbito nacional, la compensación está prevista, y esta compensación, la referencia que nos relaciona con esto del Código Civil y Comercial de la causa es que se discutió que no se podían compensar tributos de diferente naturaleza. Por una cuestión literal, la ley 11683 habla de compensación de impuestos, no con el resto de los tributos, y la discusión se dio a través de si era posible cancelar obligaciones generadas o provenientes de las contribuciones de la seguridad social de un sujeto con créditos o saldos a favor que tenía por la aplicación de los impuestos. Ahí la FIP se negó, la jurisprudencia parece estar ya un poco firme, en el sentido que no se pueden compensar por ser de causas diferentes, y además en nuestra materia le podemos agregar el hecho que tienen una asignación diferente. Un impuesto, por definición general y más allá de las asignaciones específicas, va a lo que se denomina rentas generales, a atender la generalidad de las necesidades públicas. En el caso de las contribuciones de la seguridad social, como ustedes saben, van a atender el pago de dichas prestaciones, por ejemplo, las jubilaciones. Pero bueno, la compensación es aceptada en nuestra materia. Otra particularidad que tiene Nación, y esto en diferencia con Provincia de Buenos Aires, es que en realidad la ley 11683 habla de una compensación de oficio, es decir, la que puede realizar el Estado como tal, como autoridad de aplicación. Pero bueno, en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires se establece que puede ser de oficio a pedido de parte. En Nación, de hecho, no está prohibido que sea a pedido de parte. Esa es una diferencia. Y otra diferencia entre Nación y provincia es que la compensación en la 11683 aparece como potestativa. La ley utiliza el verbo podrá, mientras que en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires dice deberá, es decir, una obligación para la ARBA de compensar cuando se da esta circunstancia de acreedores y deudores recíprocos. Pero bien, el tema de la causa también tiene otra vuelta de tuerca, que es la referencia que está resuelta en el artículo 930 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando muchas deudas no son compensables y tienen ya un alcance mayor al que yo les mencioné hoy, del tema de impuestos y contribuciones a la seguridad social.
Esto se lo digo porque es bastante común que algunos digan, mirá, yo soy proveedor del Estado y el Estado no me paga y ahora me reclama impuestos, ¿por qué no me compensa la deuda que tiene conmigo el Estado con los impuestos que yo adeudo? Bueno, no lo puede hacer simplemente porque no hay regulación específica y el 930 del Código Civil y Comercial de la Nación de aplicación supletoria lo prohíbe. No son compensables, dice el 930. Bueno, por un lado, en el inciso E, las deudas y créditos entre los particulares y el Estado nacional, provincial o municipal. Ahí ya nos está poniendo límites. Luego, es decir, esto con el tema de las jurisdicciones, ¿verdad? No puedo cancelar la deuda de la provincia con un saldo que tengo a favor de la nación, ¿verdad? No se mezclan las jurisdicciones. Pero también el inciso E aclara que no son compensables las deudas de los particulares cuando provienen, remate por ejemplo, pero luego habla de rentas fiscales, contribuciones directas o indirectas, u otros pagos que deben efectuarse en las aduanas. Digo, acá entonces la ley prohíbe, definitivamente, el Código Civil y Comercial, prohíbe entonces que haya una compensación entre un proveedor del Estado por deudas que el Estado precisamente le deba por haber prestado un servicio o una provisión de bienes con deudas impositivas. Sigue el artículo, nosotros vimos 3 incisos que son los a los cuales yo remito, pero también no son compensables las deudas y créditos pertenecientes a distintos ministerios o departamentos dentro del mismo Estado. Bueno, salvo que haya una ley especial que los permita esto. Miren, siempre hay una excepción. Hace poco, por ejemplo, esto que les decía yo al principio de la no compensación de impuestos con contribuciones de la seguridad social con ciertos límites, lo admitió la FIP. Bueno, excepciones siempre hay, pero bueno, tratemos de por lo menos afirmarnos en los conceptos generales. Así que tenemos acá la cuestión referida a la compensación, medio de extinción de las obligaciones tributarias con el alcance mencionado en nuestra materia. Luego nos habla de novación, novación, y aquí chicos lo que tenemos que tener presente, bueno, ¿se acuerdan? El cambio de una obligación por otra, también aquí con identidad de sujeto, objeto y causa, ¿verdad? Bueno, una de las características, ustedes recuerdan cuando estudiaron en el instituto, en el derecho privado, seguramente es que la anterior obligación que nova se extingue, es decir, que nace una nueva obligación que agota a la anterior. Pero ojo chicos, porque muchas veces no se advierte, no se profundiza o nos pasa inadvertido, ¿verdad? Lo que prevé el 939 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se establece que la nueva obligación subsiste porque en realidad no hubo novación si la obligación nueva está sometida a condición. Si está sometida a condición, chicos, no hubo una real novación y por lo tanto la obligación anterior no se extingue por la nueva. Les menciono esto porque es común en algunos regímenes de regularización de deuda, moratorias, regímenes de facilidades de pago que da el fisco, donde obviamente si da algún tipo de beneficios, alguna posibilidad a los contribuyentes que los favorece, si estos se adhieren a dicho régimen y lo cancelan, bueno, entonces sí opera una real novación, es decir, que ya no renace la deuda anterior. Pero si por ejemplo alguien se compromete a pagar una deuda tributaria en un régimen de regularización por 12 cuotas en 12 meses y esta condición no se cumple, bueno, si opera la caducidad de ese régimen, la anterior obligación, la original, renace y los pagos que se han hecho por el compromiso asumido en la nueva serán considerados pagos a cuenta del nuevo total adeudado. ¿Se entiende? O sea que en nuestra materia se da este ejemplo de la adhesión del contribuyente al régimen de regularización o facilidades de pago, pero si ha operado o no si opera o no una novación, tendrá que ver con el haber cumplido adecuadamente con el compromiso, en cuyo caso sí nova, o no haber
cumplido con dicho compromiso, en los cuales la novación en rigor no existe. Muy bien, sigamos con los puntos del programa y vamos a ver que habla de remisión. Y bueno, también vamos a hacer referencia al Código Civil y Comercial de la Nación, que trata en un mismo capítulo, ¿verdad?, el tema de renuncia y remisión, y que tiene que ver con otro punto del programa que habla de la transacción. A ver, ojo con esto, chicos, porque el 944 del Código Civil y Comercial nos dice que toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta intereses privados. Solo afecta intereses privados, no es este el caso de la renuncia. El fisco no puede renunciar per se a la percepción de las deudas tributarias. La remisión, si ustedes lo leen, allá me remito, el 950, van a ver que se está hablando de un caso bastante ajeno a nuestra materia, la entrega del instrumento, la entrega de cuando el acreedor le entrega voluntariamente al deudor el original donde consta la deuda, un cheque, un pagaré. Bueno, es bastante difícil de introducirlo a nuestra materia. Pero acá, chicos, entonces digo, el fisco no puede renunciar. En principio la remisión es difícil de encuadrar en nuestra materia, en el derecho público, pero lo cierto es que se empieza a confundir un poco la terminología y muchas veces se habla de remisiones parciales cuando, por ejemplo, en un régimen de regularización de deuda o moratoria se reducen los intereses. Ahí hay una quita parcial, una remisión parcial de los intereses, con ese alcance, chicos. Pero siempre necesitamos de ley. Lo mismo nos pasaría con un supuesto que no está previsto en nuestro programa, pero cuando hablamos de condonación de deudas, ¿lo puede hacer en principio el legislador? No, está prohibido porque no podía renunciar, ¿verdad? Por el 944 del Código Civil y Comercial, pero todo esto, chicos, podrá ser alterado si una ley específica, a través de una ley específica, el legislador decide una condonación de deuda, en cuyo caso se aplicaría esa ley especial y no habría ningún tipo de objeciones al respecto. Muy bien. Y para seguir con el programa, habla de la confusión. La confusión, que bueno, es un instituto que estamos hablando de la confusión del derecho privado, no la que ocurre muchas veces en las evaluaciones, pero ese es otro tema. Está definida en el 931, donde dice que la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en la misma persona y en un mismo patrimonio. Nuevamente, chicos, es muy difícil trasladar esto a nuestro derecho tributario, porque en definitiva, acuérdense que las obligaciones salieron ex lege y el obligado es un contribuyente. Pero Villegas es el que les pone el ejemplo del Estado, cuando, por ejemplo, obtiene un bien vacante, un bien mostrenco, ¿verdad? Y pasa al patrimonio del Estado, pero en realidad no es tan lineal la cuestión, porque en definitiva habrá que ver todas las obligaciones anteriores tenían un contribuyente que era el obligado. A partir de que el Estado se queda con ese bien, bueno, las obligaciones estarán a cargo del Estado y como ustedes saben, el Estado ya puede ser sujeto pasivo o es sujeto pasivo de obligaciones tributarias, habrá que ver si se encuentra exento o no. Aquí terminamos con este segundo bloque y dejo para el final el bloque referido a la prescripción de las obligaciones tributarias.